En Turquía, los científicos descubrieron un misterio de 12.000 años de antigüedad que está reescribiendo la historia. Se trata de un sofisticado calendario cósmico formado por gigantescos templos de piedra que podría ser una advertencia de las estrellas. Hablamos de Göbekli. Este yacimiento prehistórico es 6.000 años anterior incluso a Stonehenge, nuestro clásico círculo de piedra, y pone patas arriba nuestra concepción de cómo surgieron y prosperaron las civilizaciones de la Edad de Piedra. He aquí cómo este descubrimiento podría cambiar nuestra historia colectiva. Alrededor del año 10.850 a.C., un enorme cometa, o mejor dicho, varios fragmentos de cometa, impactaron contra la Tierra. Los cielos se oscurecieron. La temperatura descendió, los grandes animales desaparecieron y se desencadenó una mini era glacial que duró más de 1.200 años. Lo que hoy se conoce como Göbekli fue el hogar de un grupo de humanos que sobrevivieron a este evento caótico. Tras el suceso, comenzaron a observar el cielo con atención para intentar controlar mejor el tiempo. Registraron los movimientos del Sol, la Luna, los planetas y los cometas. Esto a su vez los llevó a construir un enorme y peculiar calendario solar, el primero del mundo. Si visitaras este monumento clásico de la Edad de Piedra, verías que no todos los pilares de piedra están lisos. Algunos tienen grabados como este principal con varias letras V. Resulta que existen 365 letras Pombo, que según los científicos representan los días del año solar. Se cree que una de ellas, una V, que cuelga del cuello de un pájaro, marca un eclipse solar. Otros pilares presentan grabados de animales peligrosos, como zorros, leones, escorpiones y buitres que se retuercen y trepan por sus laterales. A diferencia de los grabados típicos de la Edad de Piedra, estos no representaban animales comestibles como ciervos u ovejas. Una de las teorías es que estos dibujos eran simbólicos. Algunos arqueólogos creen que reflejan los miedos y el caos que vivió esta civilización, una especie de intento colectivo por comprender un mundo aterrador e impredecible. La arqueóloga Danielle Stoddard ha destacado las imágenes de buitres afirmando que representan a las personas fallecidas. En algunas culturas antiguas se creía que los buitres transportaban las almas de los difuntos al otro mundo. Ella ha visto símbolos similares en yacimientos arqueológicos cercanos. Para entender por qué todo esto tiene sentido, debemos profundizar en el verdadero propósito de este sitio. Göbekli fue descubierto en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, quien se dio cuenta de que la colina en el sureste de Turquía no era solo otro montículo neolítico. Debajo su equipo descubrió enormes círculos de piedra sostenidos por pilares que pesaban hasta 20 toneladas. La datación por radiocarbono sitúa la antigüedad del yacimiento en unos 12.000 años, convirtiéndolo en la estructura ceremonial más antigua jamás construida. Es decir, es anterior a las pirámides egipcias por más de 7.000 años. Este descubrimiento conmocionó al mundo arqueológico. Al final de la era glacial se suponía que los humanos eran nómadas, subsistiendo de plantas y animales silvestres, no construyendo complejos sagrados con arte simbólico, y dando origen a lo que hoy consideramos civilización. Solemos pensar que la civilización comienza con la agricultura, luego con las aldeas y después con los cultivos. Pero este sitio sugiere algo más sorprendente. Puede que los primeros humanos se reunieran no para cultivar alimentos, sino para rendir culto. Schmidt no encontró señales de viviendas, hogares ni asentamientos permanentes, solo objetos utilizados para rituales y reuniones. Esto ha llevado a los investigadores a creer que la espiritualidad y los rituales comunitarios surgieron primero y que la agricultura les siguió. Porque para construir algo tan grande se necesitarían cientos de personas trabajando juntas, lo que a su vez habría generado la necesidad de alimentos, organización y estructura social. En otras palabras, primero surgió el templo, luego la aldea y después la granja. Ahora bien, Göbekli no solo suscita debate por su antigüedad, sino porque parece demasiado avanzado para su época. Y es ahí donde empiezan a surgir las teorías más controvertidas. Algunos investigadores creen que los constructores de Göbekli no eran simples cazadores-recolectores primitivos que experimentaban con herramientas de piedra.
Podrían haber sido herederos de conocimientos ancestrales, vestigios de una civilización mucho más antigua que existió antes del final de la última glaciación. Esta idea se relaciona con la hipótesis del impacto del cometa más reciente, una teoría que postula que un cometa impactó la Tierra hace aproximadamente 10.850 años, provocando un cambio climático repentino y catastrófico. Según esta perspectiva, los supervivientes de aquel evento transmitieron sus conocimientos a través del simbolismo, la arquitectura y la tradición oral. Y Göbekli Tepe podría ser uno de los primeros intentos de preservar esa memoria. Ahora bien, si eso es cierto, entonces los grabados de este yacimiento, especialmente los símbolos de animales en los pilares, no son meramente decorativos. Podrían ser códigos astronómicos que registran constelaciones y eventos celestes, pero un pilar en particular podría guardar el mayor secreto de todos. Se llama la Piedra del Buitre y tiene a los arqueólogos desconcertados. En ellas te puede apreciar una extraña combinación de figuras, un hombre sin cabeza pájaros y un escorpión. Para el ojo inexperto podría parecer aleatorio, pero algunos investigadores creen que se trata de antiguas representaciones de constelaciones como Escorpio y que el hombre sin cabeza simboliza una extinción masiva. Algunos incluso sostienen que este es el registro más antiguo conocido del impacto de un cometa, el que dio origen al cometa DUS. Y si te preguntas quién podría haber sido esta antigua civilización perdida, se la conoce como la Atlántida, o de forma más neutral, la civilización X. Teóricos como Graham Hancock sugieren que esta cultura avanzada destruida en el caos del impacto del cometa transmitió fragmentos de su conocimiento a los supervivientes de todo el mundo. En ese caso, Göbekli no fue el comienzo de la civilización, fue el reinicio. Ahora volvamos a las piedras. El pilar 43 puede parecer un calendario celestial a primera vista, pero cuando los arqueólogos recrearon los patrones celestes codificados en sus grabados, encontraron una imagen precisa del cielo de hace más de 13.000 años. Parece mostrar una lluvia de meteoritos, un diluvio y el trágico final de la humanidad, también conocido como el hombre sin cabeza. Una serpiente que emerge del suelo podría incluso simbolizar maremotos o la destrucción que viene desde abajo. Pero la historia no termina ahí. El pilar parece ampliar la misma historia a aquella que llamaron el terror del cielo. Se pueden ver animales huyendo, olas, fuego cayendo. Pinta una imagen vívida de la lluvia de meteoritos. Pero esperen, mientras que los pilares 43 y 56 pueden codificar recuerdos de una catástrofe pasada. El pilar 18 podría ser una predicción. Esa piedra se centra en la constelación de Acuario. Si esto les suena familiar, tal vez sea de la era de Acuario, que es la era en la que vivimos ahora. Algunos entusiastas creen que esto podría ser una advertencia y que nos indica que una lluvia de meteoritos similar impactará la Tierra y por lo tanto a ti, a mí y a todos nosotros. Es escalofriante, la verdad. Pero bueno, ese es el tipo de misterio que hace que Göbekli sea tan fascinante. Hoy en día los arqueólogos saben que Göbekli formaba parte de un complejo sagrado mucho mayor conocido actualmente como SH-Tepler, una red de yacimientos antiguos repartidos por toda la región, cada uno con sus propios secretos y estructuras, pero conectados por patrones y motivos compartidos. En 2019 comenzaron las excavaciones en este sitio hermano a solo 40 millas de Göbekli, conocido como Karahan. Y aquí está el giro. Algunos investigadores. Se cree que Karahani podría ser incluso más antiguo. A diferencia de Göbekli, que parece haber sido principalmente ceremonial, Korahantep presenta indicios de estructuras domésticas como muros, herramientas y tal vez incluso viviendas. Y eso lo cambia todo. Porque ya sea que estos yacimientos fueran obra de cazadores-recolectores altamente sofisticados o de supervivientes que portaban los fragmentos de una civilización perdida anterior a la era glacial. Una cosa queda clara: nuestros antepasados no solo sobrevivían, planificaban, rastreaban y predecían. Eran mucho más capaces, curiosos y estaban más conectados con el universo de lo que jamás les habíamos reconocido. ¿Has oído hablar de Göklet? Es un yacimiento arqueológico en Turquía que literalmente obligó a los historiadores a reescribir los libros de historia.
Hace más de 11.000 años, un grupo de humanos prehistóricos creó una enigmática obra maestra que es incluso más antigua que Stonehenge. Antes de su descubrimiento, los arqueólogos creían que la gente desconocía el hierro y no era buena en la fabricación de cerámica. Estaban seguros de que la vida sedentaria solo surgió con la necesidad de la agricultura. Pero Göbekli Tepe cambió esta creencia. El yacimiento ha revelado que fue el templo y no la agricultura lo que allanó el camino hacia una vida sedentaria. Hasta este descubrimiento, los investigadores creían que la agricultura había sido el catalizador del sedentarismo. Les presentamos al profesor Schmidt, cuyo hallazgo cambió esta teoría. Logró demostrar que las comunidades de cazadores-recolectores sentaron las bases de este estilo de vida. En la década de 1960, otros arqueólogos visitaron la zona, pero no dieron con la clave. Mientras exploraban la región, se toparon con una colina con losas de piedra caliza dispersas y concluyeron que se trataba simplemente de un antiguo cementerio medieval. No imaginaban que había mucho más por descubrir. En 1994, Schmidt emprendió su propio estudio de los yacimientos prehistóricos de la zona. Sorpresa. Inmediatamente se dio cuenta de que había descubierto algo realmente extraordinario. A diferencia de las mesetas planas y áridas cercanas, Göbekli tenía una cima suavemente redondeada que se elevaba 50 pies sobre el paisaje circundante. Curiosamente, la traducción del nombre de este lugar es Colina de la Barriga. Schmidt estaba seguro de que solo los humanos podrían haber creado algo así. Aquellos fragmentos de piedra caliza rotos, que habían sido confundidos con lápidas, resultaron ser mucho más fascinantes. Era como tropezar con un tesoro escondido. Las piezas adquirieron un significado completamente nuevo, y Schmidt y su equipo estaban a punto de sumergirse en los secretos que yacían bajo la superficie. Para su sorpresa, no encontraron rastros de asentamiento, ni fogones, ni casas, ni ninguna de esas adorables figurillas de arcilla que suelen hallarse en yacimientos cercanos de edad similar. Sin embargo, descubrieron que aquellos antiguos pobladores utilizaban herramientas como martillos de piedra. Así pues, Schmidt y su equipo se pusieron a pensar y estimaron la antigüedad de las estructuras de piedra de Göbekli. Su estimación se vio respaldada por una datación por carbono limitada realizada en el mismo yacimiento. Las antiguas vibraciones de este lugar finalmente comenzaban a tener sentido. Era como un rompecabezas que poco a poco se iba armando. Quizás pienses que en aquella época la gente no tenía herramientas especiales para crear algo tan impresionante como Göbekli Tepe. Nada más lejos de la realidad. Resulta que estos pobladores prehistóricos usaban herramientas de sílex en lugar de sofisticados cinceles de metal. Además, eran expertos en picar piedra caliza blanda y tallar pilares en el mismo lugar. Después, transportaron los pilares una corta distancia hasta la cima y los colocaron en posición vertical. Una vez completados los anillos de piedra, los cubrieron con capas de tierra. Con el tiempo, añadieron nuevos anillos y, listo, ya tienes una colina impresionante para admirar en el futuro. Durante su primer año de excavación, el equipo examinó 15.000 fragmentos de huesos de animales salvajes. Estas personas no tenían mascotas ni cultivaban sus propios alimentos. Cazaban animales salvajes para alimentarse, pero las cosas estaban a punto de cambiar, ya que el lugar tenía todo lo necesario para comenzar a cultivar. Los científicos afirman que tenían ovejas salvajes y cereales silvestres que podían ser domesticados. ¿Saben qué? A tan solo 20 metros de distancia, genetistas encontraron evidencia de las cepas de trigo domesticadas más antiguas del mundo en una aldea prehistórica. Estos asombrosos hallazgos han transformado por completo nuestra visión de la civilización. Antes, los expertos creían que las personas necesitaban aprender a cultivar la tierra y asentarse en un lugar antes de poder construir templos y desarrollar sociedades complejas. Pero, ¿adivinen qué? La investigación de Schmidt da un vuelco a esa idea. Afirma que el increíble esfuerzo invertido en la construcción de estas asombrosas estructuras sentó las bases para el desarrollo de sociedades avanzadas. Esto significa que los cambios sociales y culturales ocurrieron antes de la agricultura. Schmidt tiene una hipótesis fascinante sobre Göbekli Tepe. Cree que podría haber sido un lugar de entierro especial donde la gente dejaba a sus seres queridos.
Y aquí viene lo sorprendente: el lugar de entierro estaba adornado con elaboradas estatuas y símbolos que representaban deidades del reino espiritual. La idea de que Göbekli Tepe pudiera haber servido como lugar sagrado añade otra capa de complejidad a toda la historia. Si bien el verdadero propósito del sitio puede seguir siendo un misterio, las reflexiones de Schmidt nos invitan a considerar la profunda interacción entre la vida en el más allá y la profunda reverencia que las antiguas sociedades de cazadores-recolectores pudieron haber tenido por sus ancestros fallecidos. Ahora hablemos de las estrellas del espectáculo, las fascinantes columnas en forma de T que dominan Göbekli Tepe. Estas misteriosas estructuras miden entre 3 y 6 metros de altura y probablemente representan figuras humanas estilizadas, pero una figura destaca sobre las demás: el relieve tridimensional de un león. Esta representación despierta nuestra imaginación. ¿Por qué? Porque sugiere la posibilidad de que los leones habitaran Anatolia durante el Neolítico. Estas piedras erguidas están dispuestas en círculos y colocadas en fosas rectangulares. Cada círculo presenta una disposición similar. Dos grandes pilares en forma de T se alzan en el centro, rodeados de otros ligeramente más pequeños orientados hacia el interior. Sin duda, una disposición elegante. Estos imponentes pilares alcanzan los 4,9 metros de altura y pesan entre 7 y 10 toneladas. Algunos pilares son sencillos y lisos, mientras que otros son auténticas obras de arte con intrincadas tallas. Zorros, escorpiones y buitres cobran vida reptando y retorciéndose en los laterales de los pilares. Pero no solo se representan animales en estas piedras. Algunos pilares tienen formas abstractas que representan figuras humanas e incluso pequeños grabados de prendas de vestir. Algunos incluso tienen cinturones. Ahora bien, hay un pilar que destaca entre los demás como una estrella de rock. Este antiquísimo pilar de piedra sugiere que un cometa impactó contra la Tierra. Ocurrió durante un período de aproximadamente 1000 años. Estudios previos que analizaban núcleos de hielo de Groenlandia ya apuntaban a esta teoría del cometa, pero ahora los grabados de Göbekli Tepe la confirman. Los grabados en los pilares parecen una historieta histórica, incluso muestran una figura humana sin cabeza. Los investigadores introdujeron las imágenes en una computadora y descubrieron su conexión con las constelaciones, lo que indica que este templo podría haber sido un antiguo observatorio. Es como si nuestros ancestros hubieran intentado documentar este evento catastrófico a su manera. Los arqueólogos llevan excavando e investigando Göbekli Tepe desde mediados de la década de 1990, desvelando capas de historia y proporcionándonos una comprensión más profunda de la intrincada relación entre los distintos elementos. No tienen planes de detener todo el proceso durante los próximos 150 años. ¿Quién sabe qué más encontrarán? Como ven, Göbekli Tepe ha sido catalogado exclusivamente como un sitio ritual sin indicios de actividades domésticas. Se nos hizo creer que la ausencia de agua impedía el sustento de comunidades semiedentarias. Sin embargo, los científicos creen que es hora de replantearse la situación y abordar Göbekli Tepe con una perspectiva renovada. Es hora de cuestionar nuestras creencias previas y utilizar nuevas evidencias y enfoques diferentes. Por ejemplo, podría haber existido un grupo de personas viviendo en la zona que no permanecían en un solo lugar de forma permanente. Se desplazaban un poco, pero aún conservaban su propia civilización viviendo en la zona de forma semi-eduardiana. Göbekli Tepe no alberga un solo templo, sino una asombrosa colección de más de 20 estructuras antiguas. A medida que los arqueólogos exploran las profundidades de esta maravilla, desentrañan su singular diseño caracterizado por dos puntos focales prominentes en el corazón de cada edificio, complementados por estructuras más pequeñas y muros divisorios. Lo más sorprendente es que en esta zona hay más de 200 obeliscos, monumentos estrechos y cónicos. Esto podría ser una de esas historias de buscando cobre encuentras oro, solo que en este caso, los granjeros en China estaban buscando excremento de murciélago. ¡Qué horror! Y terminaron encontrando un trozo de cráneo humano en vez de oro. ¿Por qué la gente buscaría estiércol? Y más importante aún, ¿por qué ese cráneo es tan valioso casi como el oro? Déjame explicártelo.
Para empezar, los granjeros solo buscaban fertilizante natural. Por eso estaban rebuscando en aquella cueva. Pero en lugar de excremento de murciélago, escondieron un fragmento de cráneo humano antiguo, pesado y fosilizado. Los científicos lo bautizaron como Maba 1 y lo dataron en 300.000 años. En aquella época, muchos tipos diferentes de humanos antiguos poblaban la Tierra. Por lo tanto, nadie podía determinar a quién pertenecía este cráneo. Durante décadas los expertos especularon, podría ser de un neandertal o de un Homo erectus, o tal vez de una especie totalmente nueva. El cráneo era solo un fragmento sin mandíbula ni cuerpo, lo que lo convertía en un verdadero enigma. Pero ahora, gracias a las tomografías microcomputarizadas de alta tecnología, los investigadores finalmente han podido observar su interior sin dañar el fósil. Lo que encontraron lo cambia todo. Estructuras tubulares poco comunes en el cráneo que casi ningún neandertal poseía. ¿Podría ser esto evidencia de un misterioso homínido antiguo cuya existencia desconocíamos? La forma del interior del cráneo se asemejaba más a la del Homo erectus, una especie humana mucho más antigua, pero tampoco coincidía del todo con la de este. El tamaño y la forma del cráneo eran más parecidos a los de los humanos modernos y los neandertales. Además, presentaba rasgos que el Homo erectus generalmente no tenía. Por ejemplo, una frente más corta y un brecma más grueso. Ese es el punto donde se unen dos huesos del cráneo. Mamba. Uno también tenía una extraña hendidura en la frente como un hematoma congelado en el tiempo. Es probable que esta lesión ocurriera mientras la persona estaba viva. Tal vez se cayó o padecía alguna afección como anemia o incluso un tumor, pero no contrajo una infección. Por lo tanto, es posible que sanara y viviera un tiempo después de lo que le sucedió. Así pues, Mamba 1 no coincide perfectamente con ninguna especie conocida, pero tiene rasgos comunes y una historia muy similar a la de otros fósiles misteriosos de toda África. Por ejemplo, en 1976, una famosa paleontóloga y su equipo encontraron otro cráneo con características humanas en Tanzania. El cráneo hallado por los científicos presentaba rasgos similares a los del Homo sapiens o humano moderno, a pesar de su increíble antigüedad. Los científicos creen que podría ser uno de los primeros ejemplares de nuestra especie jamás descubiertos. Un verdadero tesoro. Eso significa que este cráneo podría ayudar a responder una de las preguntas más importantes de la ciencia. ¿Cuándo apareció exactamente el Homo sapiens por primera vez? La capa de tierra donde se encontró el cráneo data del Pleistoceno tardío, mucho antes de que la mayoría de los libros de texto consideraran la existencia de los humanos modernos. Desde su descubrimiento, los científicos han analizado el cráneo LH18 minuciosamente y lo han comparado con otros fósiles antiguos para determinar su lugar en el árbol genealógico humano. No encontraron una coincidencia exacta, pero sí observaron que estaba relacionado con otros cráneos de Homo sapiens arcaicos procedentes de África. Al otro lado del continente africano, en las colinas rocosas de Marruecos, unos mineros que excavaban en busca de barita encontraron huesos de humanos antiguos y posteriormente herramientas de piedra e incluso restos de animales. Al principio, los investigadores pensaron que estos huesos pertenecían a neandertales y que tenían unos 40.000 años de antigüedad. Pero a medida que profundizaban en la investigación, descubrieron que los fósiles eran en realidad de Homo sapiens y mucho más antiguos quizás, de unos 160.000 años. Sin embargo, algo no cuadraba, ya que los huesos parecían más primitivos que otros fósiles conocidos de Homo sapiens. Gracias a nuevos descubrimientos y a mejores métodos de datación del siglo XXI, los científicos determinaron que este yacimiento marroquí podría ser incluso más importante y antiguo de lo que nadie hubiera imaginado. Los huesos presentaban rasgos antiguos y modernos. El rostro, la mandíbula y los dientes se parecían mucho más a los de los humanos modernos, pero la forma del cráneo era más larga y menos redondeada, como la de especies humanas más antiguas. Así pues, este fósil podría mostrar cómo eran los cerebros de los primeros Homo sapiens antes de que evolucionaran hasta convertirse en los que tenemos hoy. Este grupo de personas podría representar la etapa más temprana de nuestra especie. Eran casi como nosotros, pero aún no del todo evolucionados.
Algunos científicos no están de acuerdo y creen que estos fósiles podrían no ser Homo sapiens auténticos, sino parientes cercanos, probablemente Homo antis. Esa especie podría ser un ancestro común tanto de los neandertales como de los humanos. Una cosa es clara, los primeros Homo sapiens no provenían de un solo lugar sino de toda África, y en algunos casos resulta aún más difícil determinar quién creó exactamente las herramientas y los objetos culturales durante el Paleolítico Medio. Y luego está otro hallazgo misterioso no identificado, el cráneo de la mina o colina rota de Zambia. Los mineros lo encontraron junto con otros huesos también por accidente. Los científicos lo apodaron hombre de redes. Al principio, pensaron que se trataba de un eslabón evolutivo perdido entre el Homo erectus y el Homo sapiens. Ahora, gracias a nuevas herramientas de investigación, han descubierto que tiene casi 299.000 años de antigüedad y que su propietario probablemente vivió junto a la especie primitiva Homo ney en el sur de África. Todo esto encaja a la perfección con nuevas investigaciones que afirman que algunas partes de nuestro ADN son mucho más antiguas de lo que se pensaba, incluso más antiguas que la época en que nuestros antepasados humanos se dividieron en diferentes poblaciones. Durante un tiempo, algunos expertos pensaron que la mejor explicación era que los primeros humanos en África se habían cruzado con una especie misteriosa de forma similar a como los humanos se mezclaron con los neandertales y denisovans en Europa y Asia. Pero nunca hemos encontrado fósiles ni ADN de esta supuesta especie fantasma. En lugar de afirmar que especies invisibles nos transmitieron estos genes ancestrales, los científicos utilizaron modelos avanzados para estudiar cómo cambia el ADN humano con el tiempo. Y es posible que las primeras poblaciones de Homo sapiens en África no fueran después de todo una gran familia feliz. Entre 1.100.000 años atrás, la Tierra atravesó intensos ciclos glaciales, periodos de congelación seguidos de otros más cálidos. Estos cambios obligaron a los grupos humanos a dispersarse cuando la Tierra era fértil y a reunirse cuando las condiciones se volvían adversas. Un análisis avanzado de los genomas de personas vivas de todo el mundo, África, Asia, Europa y América, reveló que dos grupos poblacionales humanos distintos se reunieron hace unos 300.000 años. Uno de ellos, que había pasado por una época difícil y casi desapareció en un momento dado, representó alrededor del 80% de los genes de los humanos modernos. El otro grupo aportó el 20% restante, y ese 20% podría haber marcado una gran diferencia, especialmente en áreas como la función cerebral y el funcionamiento de nuestras neuronas. A diferencia de los neandertales, cuyo ADN constituye solo entre el 1 y el 4% del genoma de los no africanos actuales. Este antiguo mestizaje añadió 10 veces esa cantidad y está presente en todos. Los científicos aún deben descifrar quiénes fueron estos misteriosos ancestros. A partir de la evidencia fósil, parece que Homo erectus y Homo heidelbergensis, que habitaron África y otras regiones durante ese periodo, podrían coincidir con estas poblaciones antiguas. Sin embargo, los investigadores necesitarán más pistas, tanto genéticas como fósiles, para confirmarlo. Algunos creen que las características de un grupo podrían provenir de una especie ancestral aún más antigua, como Homo antuor, cuyos fósiles se encontraron en España. Quizás la respuesta se encuentre en el pueblo Khoisan del sur de África, que posee mayor diversidad genética que todos los demás humanos juntos. Esto se debe a su larga y aislada historia, y a que sus ancestros se remontan a esas antiguas ramas del Homo sapiens primitivo. Aproximadamente el 15% de su ADN proviene de europeos, y también poseen ascendencia de África Oriental de hace unos 2.000 años. Ahora los científicos creen que los descendientes de africanos occidentales y orientales finalmente abandonaron África y poblaron el resto del mundo. Parece que estas personas fueron el resultado de la convergencia de múltiples ramas del Homo sapiens. Esta investigación deja claro que no somos una especie con un único origen definido. Quizás sea hora de dejar de hablar de la ascendencia africana como algo homogéneo. África
es enormemente diversa al igual que las raíces de la humanidad. Existen varios lugares en la Tierra impresionantes y misteriosos que suscitan tantas preguntas que algunas personas creen que fueron construidos por inteligencia extraterrestre o con su ayuda. Exploremos esos destinos místicos. En las colinas sobre Cusco, Perú, se encuentra una antigua fortaleza inca llamada Sacsayhuaman. Algunas de las enormes piedras de sus muros pesan hasta 360 toneladas. Están cortadas y encajadas con sorprendente precisión sin utilizar argamasa. Las piedras utilizadas para esta construcción fueron transportadas a más de 20 metros de las canteras. Pero, ¿cómo lo hicieron los incas? ¿Acaso pidieron ayuda extraterrestre? Tal vez, pero los arqueólogos no están de acuerdo. Han encontrado evidencia de que los incas utilizaron técnicas de ingeniería avanzadas como cuerdas y palancas para mover y encajar las piedras. Bien, pasemos a las líneas de Nazca. Se pueden ver en los desiertos del sur de Perú. En esta zona más de 800 líneas y 300 figuras se extienden por el paisaje desértico. Se llaman geoglifos y se aprecian mejor desde el cielo. Así fue como surgieron las teorías sobre la intervención extraterrestre. Las líneas se crearon retirando la capa superior de rocas rojizas para revelar el terreno más claro que se encuentra debajo. Y esta es una técnica bastante sencilla. Ni siquiera necesitas usar herramientas modernas. El propósito de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio, pero la mayoría de los expertos creen que tenían algún significado ceremonial. Ahora bien, el círculo de piedras de Stonehenge debe tener algo que ver con visitantes extraterrestres, ¿verdad? Esas piedras, algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas, fueron traídas de canteras a cientos de kilómetros de distancia. No es de extrañar que muchos propusieran teorías sobre la intervención alienígena. Pues bien, lamento decepcionarlos, pero los arqueólogos han demostrado que el monumento podría haber sido construido con la ayuda de tecnologías disponibles hace unos 5.000 años, como trineos y rodillos de madera. El propósito exacto de Stonehenge aún se debate. Sus constructores podrían haber utilizado el círculo de piedras para seguir el movimiento del Sol o para realizar rituales relacionados con la astronomía. El siguiente lugar impresionante en nuestra lista son las pirámides egipcias, concretamente las pirámides de Giza a las afueras de El Cairo. Fueron construidas hace más de 4.500 años. La mayor de ellas, la Gran Pirámide, está hecha de millones de piedras de 2 toneladas dispuestas con una precisión asombrosa. Las pirámides también se alinean con las estrellas del cinturón de Orión. Esto lleva a algunos a creer que los extraterrestres podrían haber ayudado a construir estas impresionantes estructuras. Los expertos no están de acuerdo. Afirman que si bien los métodos exactos que utilizaron los constructores egipcios aún no están claros, las pirámides son indudablemente un logro humano. Probablemente se utilizaron rampas palancas y una gran cantidad de mano de obra para mover las piedras a su lugar. ¿Y qué hay de Teotihuacán, ubicada cerca de la actual Ciudad de México? En su día fue una metrópolis floreciente. La ciudad se construyó hace más de 2.000 años y su tamaño y arquitectura avanzada hacen preguntarse si los extraterrestres desempeñaron un papel clave en su construcción. En realidad, la ciudad fue creada por varias culturas, incluidas la maya y la zapat. Fue un centro de comercio, agricultura y otras actividades, pero sí tiene cierta conexión con el espacio. Su diseño, con las pirámides alineadas con eventos celestes, demuestra un profundo conocimiento de la astronomía, y aún así fue obra de manos humanas. Ahora viajemos a una de las islas más misteriosas del mundo, la isla de Pascua. Allí se alzan casi 900 figuras de piedra conocidas como moai, algunas de las cuales superan los 9 metros de altura. Estas estatuas fueron talladas en roca volcánica hace más de 1.000 años y trasladadas por toda la isla hasta su ubicación final. Esta impresionante hazaña, junto con la apariencia un tanto inquietante de las figuras, hace pensar en alguna intervención alienígena, ¿verdad? Bueno, otra decepción. Se cree que el pueblo Rapa Nui usó trineos de madera o troncos rodantes para transportar las estatuas y no hay evidencia de que los extraterrestres estuvieran involucrados. El destino final ni siquiera está en la Tierra.
En 1976, el orbitador Viking 1 de la NASA capturó una imagen de lo que parecía ser un rostro en Marte. Esto desató numerosas teorías sobre actividad alienígena. El rostro parece mirar hacia arriba desde la superficie marciana como evidencia de la actividad de una antigua civilización alienígena. Pero imágenes más detalladas de 2011 tomadas por el Mars Global Surveyor revelaron que el supuesto rostro era solo una meseta natural, una colina aislada de cima plana con laderas empinadas.